Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Victoria Harrington gobernaba el mundo desde el piso 47 de la torre de cristal que llevaba su nombre. Cada mañana, observaba Nueva York como si fuera su propio imperio, las avenidas trazadas como venas, los edificios como peones, la gente como variables. A sus 46 años, como directora ejecutiva de Harrington Dynamics, había amasado una fortuna colosal en ciberseguridad e inteligencia artificial. Había vencido a la competencia, aplastado demandas y sobrevivido a escándalos que habían destruido carreras más sólidas que la suya. La gente decía que ella no tenía ni corazón ni defectos. Eso era falso. Esa noche, Victoria se sentó sola en una sala de reuniones con poca luz. Las paredes de cristal reflejaban su rostro tenso, marcado por una fatiga que ningún maquillaje podía disimular. Frente a ella, su teléfono aún vibraba, como un animal inquieto. Un mensaje. Luego otro más. Luego una foto. Ella no gritó. Ella no lloró. Pero su mano temblaba. En la pantalla, una imagen borrosa, una mujer atada, arrodillada en un sótano. Su rostro estaba parcialmente oculto, pero Victoria la habría reconocido en cualquier lugar. Emily Harrington, su hermana menor. La única persona en el mundo a la que aún amaba de verdad. El último mensaje fue breve. Una palabra equivocada, una alarma, un policía, y muere. Victoria cerró los ojos. Durante años, había ordenado. Exigido. Había despedido a miles de personas sin pestañear. Había arruinado familias enteras con decisiones frías y estratégicas. Había aprendido que el mundo pertenecía a quienes nunca mendigaban. Y aún así. Se levantó de un salto y empezó a caminar de un lado a otro, con los tacones resonando como martillazos en el suelo de mármol. Los hombres que la amenazaban no eran aficionados. Ella lo sabía. Antiguos mercenarios, especialistas en desapariciones, gente que no negociaba por mucho tiempo. La puerta se abrió suavemente. Entró Michael Leeds, su jefe de seguridad. Exagente federal. Rostro serio. Mirada preocupada. ¿Qué quieren?, él preguntó. Victoria se detuvo de golpe. Respiró hondo. Entonces, por primera vez en 20 años, se le quebró la voz. Quieren que me calle, y desaparezca por unos días. Michael se puso pálido. Podemos intervenir. Un equipo especial. Una extracción. No. Levantó la mano. Una mano que, normalmente, silenciaba salas enteras. Tienen a mi hermana. Y ya ganaron. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Entonces Victoria Harrington hizo algo que nadie jamás hubiera imaginado. Ella colocó su teléfono sobre la mesa. Ella se arrodilló lentamente. Y murmuró, casi avergonzada. Por favor, no le hagas daño. Llévatelo todo. El dinero. La empresa. Mi reputación. Pero déjala vivir. Michael apartó la mirada. Nunca había visto al director ejecutivo suplicar. Nunca había visto a esta mujer invencible reducida a una hermana aterrorizada. En ese preciso momento, en una zona olvidada del Bronx, un hombre negro terminaba su turno de noche como trabajador de mantenimiento en un edificio de oficinas. Daniel Carter. 39 años. Padre, soltero. Viudo. 2 hijos que dormían en casa de un vecino mientras él fregaba pisos que nadie miraba. Esmarine, herido, olvidado por el sistema. Un hombre al que el mundo había aprendido a ignorar. Daniel no tenía idea de que, esa noche, su destino acababa de cruzarse con el de la mujer más poderosa de la ciudad. Él aún no sabía que su mera presencia derribaría un imperio de mentiras y expondría una verdad sucia. Y obligar a una directora ejecutiva a finalmente mirar a un hombre al que de otra manera nunca habría notado. Pero el mundo ya había empezado a cambiar.
Silenciosamente. Irreversible. A las 5:30 de la mañana, Nueva York nunca dormía realmente. Ella jadeaba. Ella gemía. Ella sobrevivía. En el amplio vestíbulo de la Torre Harrington, las luces blancas parpadeaban tenuemente. Los empleados del turno de día aún no habían llegado. Los ejecutivos dormían en sus lujosos apartamentos. Y, sin embargo, alguien ya estaba trabajando. Daniel Carter empujó lentamente su carrito de limpieza por el inmaculado piso de mármol. Nadie lo saludó. Nadie lo miraba. Con una gorra negra desgastada, guantes de goma y la espalda ligeramente encorvada por los años y el cansancio, Daniel se había vuelto invisible, como tantos hombres negros que pasaban por lugares de poder sin ser jamás invitados. Solía llevar un uniforme muy diferente. Marina de los Estados Unidos. Misión en Afganistán. Una bala alojada demasiado cerca de la columna vertebral. Una medalla. Luego, la baja médica. Promesas incumplidas. Una esposa que murió prematuramente de cáncer y que la compañía de seguros se negó a cubrir en su totalidad. Lo único que le quedaba era Malik, de 10 años, silencioso y demasiado maduro para su edad. Y Ava, de 6 años, que todavía creía que su padre era un héroe. Daniel estaba limpiando para ellos. Esa mañana, al pasar por la sala de reuniones ejecutivas, algo llamó su atención. La puerta estaba entreabierta. Ese nunca fue el caso. Disminuyó la velocidad. Más por reflejo militar que por curiosidad. Dentro, la luz era tenue. Una figura estaba sentada al final de la mesa interminable. Una mujer. Solo. Tenía los hombros tensos y el rostro hundido entre las manos. Daniel se detuvo. Él sabía quién era ella. Todo el mundo lo sabía. Victoria Harrington. La directora ejecutiva. La dama de hierro. Aquella cuyas decisiones determinaron indirectamente el destino de miles de familias, incluida la suya. Había visto su rostro en pantallas gigantes, había oído su nombre susurrado con miedo. Debería haber continuado. Esta era la regla tácita, no existir. Pero entonces un ruido rompió el silencio. Un sollozo. Incontrolable. Indigno. Un sollozo, crudo. Daniel apoyó lentamente el mango contra la pared. Dudó. Cada fibra de su ser le decía que este no era su mundo, no era su lucha. Que un hombre como él no tenía cabida en la angustia de una mujer como ella. Aún así, entró. Señora, dijo suavemente. Victoria dio un salto. Levantó la cabeza bruscamente. Tenía los ojos rojos y ojeras. No llevaba su máscara habitual. En ese momento, ya no era directora ejecutiva. Ella era una mujer aterrorizada. Sal de aquí, dijo ella secamente, recuperando el reflejo autoritario. Daniel no se movió. Es demasiado pronto para fingir que todo está bien, respondió con calma. Ella lo miró sorprendida. Nadie le había hablado así jamás. No necesito tu compasión. No es lástima. Señaló su pecho. Es experiencia. Silencio. La mirada de Victoria se deslizó hacia su insignia, Daniel Carter, mantenimiento. Inhaló con desprecio, y luego cambió de opinión. Algo en la postura de este hombre, en su voz serena, no correspondía a la imagen que se había formado en su mente. Deberías irte, murmuró. Lo que ves aquí, podría costarte el trabajo. Daniel se encogió de hombros. Ya lo perdí todo una vez. Sobrevivimos. Esa frase la golpeó más fuerte de lo que hubiera imaginado. Sus labios temblaban. Quería hablar, ordenar, amenazar, pero las palabras le salieron de otra manera. Van a matar a mi hermana. El silencio se hizo pesado, casi sagrado. Daniel se acercó lentamente, con respeto, como quien se acerca a un animal herido. ¿OMS? A los hombres no puedo comprar,
amenazar ni arrestar. Ella bajó la voz. Quieren que desaparezca. Y que no haga ruido. Daniel cerró los ojos un segundo. Los secuestros. Los ultimátums. Las reglas del juego sucio, las conocía demasiado bien. ¿La policía está al tanto de esto? Ella soltó una risa amarga. Si hago un movimiento equivocado, ella muere. Daniel pensó un momento. Su mente ya se estaba organizando como antes de una operación. Observó los ángulos, las cámaras, los puntos débiles. Luego dijo en voz baja. Estás rodeado de gente que te obedece por miedo. Ella lo miró. No te tengo miedo. Así que lo que. Entonces puedo decirte la verdad. Él la miró directamente a los ojos. ¿No estás seguro aquí? Victoria sintió un escalofrío recorrerla. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, alguien no la vio como directora ejecutiva. Pero como una hermana desesperada. Y por primera vez en su vida, Victoria Harrington se preguntó si el hombre más importante en esa habitación era aquel en el que ella nunca había reparado. Victoria Harrington no había abandonado la torre durante 24 horas. Su teléfono yacía boca abajo sobre la mesa. Cada vibración la hacía saltar. Las paredes de cristal, antaño símbolo de transparencia y dominio, ahora le daban la impresión de estar atrapada en un acuario gigante, observada desde todos los ángulos. Daniel Carter estaba de pie cerca del ventanal, con los brazos cruzados, mirando perdido hacia la ciudad. ¿Tienes a alguien en quien confíes?, preguntó. Victoria meneó la cabeza. Todos mis parientes cercanos han estado marginados durante años. Ese fue el precio de la cumbre. Daniel asintió lentamente. La cumbre es un lugar solitario. Él se volvió hacia ella. Pero aún te queda algo, tiempo. No mucho. Pero suficiente para pensar de otra manera. ¿De qué otra manera?, exclamó. Tengo equipos, guardias armados, abogados, satélites y servidores que monitorean el mundo entero. Y aún así, estás de rodillas. El silencio volvió a caer, abrupto. Daniel no intentaba humillarlo. Simplemente observaba. Estos hombres saben exactamente cómo piensas, continuó. Porque han estudiado tus métodos de control. Esperan que uses tu poder. Esa es tu debilidad. Victoria apretó los puños. ¿Y tú en mi lugar qué harías? Daniel dudó. Luego respondió lentamente. Llamaría a alguien a quien no vieron venir. Ella frunció el ceño. ¿OMS? Un hombre sin influencia. Sin fortuna. Sin importancia aparente. Se señaló con un gesto sencillo. A mí. Ella estalló en una risa seca, casi nerviosa. ¿Estás bromeando? No. Daniel se acercó. Monitorean tus cuentas. Tus comunicaciones. Tus viajes oficiales. Pero no se fijan en el personal de mantenimiento. Los padres solteros. Los hombres cansados que se mimetizan con el paisaje. Victoria lo miró fijamente un buen rato. Buscaba el engaño. El orgullo herido. La manipulación. Ella solo encontró calma. ¿Por qué harías eso?, preguntó finalmente. Daniel respiró profundamente. Porque mi esposa murió esperando que un sistema poderoso decidiera que valía la pena salvarla. Las palabras cayeron como piedras. Porque mis hijos merecen vivir en un mundo donde los poderosos no aplasten todo para sobrevivir. Bajó la voz. Y porque si puedo evitar que una hermana muera, lo haré. Victoria sintió que sus certezas vacilaban. Nadie le había hablado jamás de justicia sin pedirle algo a cambio. Supongamos que confío en ti, murmuró. Supongamos que te escucho. ¿Qué harías? Daniel se acercó a la mesa y colocó sus manos planas. Primero, desaparece. De verdad. Ni con tus guardias.
Ni con tus conductores. Ni con tus aviones. Imposible. Sí. Él lo arregla. Te convertirás en una persona común y corriente. Ella soltó una risa incrédula. No sé cómo ser ordinario. Aprenderás. Daniel sacó un teléfono viejo de su bolsillo. Sin GPS. Sin nube. Sin reconocimiento facial. Solo llamadas. Ella lo miró como si fuera una reliquia. Entonces, continuó, déjame hacer lo que mejor sé hacer. ¿Y eso qué significa? Silencio. Sobrevivir cuando todo está en tu contra. Victoria se levantó lentamente. Rodeó la mesa y se detuvo frente a él. Si fallas, mi hermana muere. Lo sé. Y arriesgas tu vida. Daniel pensó en Malik. En Ava. En sus rostros dormidos. Me arriesgo todos los días, dijo simplemente. Victoria Harrington extendió la mano. Un gesto que solo hacía para firmar contratos multimillonarios. De acuerdo, murmuró. Confío en ti. Daniel cerra en el papel principal. En ese preciso momento, en algún lugar de un almacén abandonado de Nueva Jersey, Emily Harrington abrió los ojos. Y un hombre enmascarado observaba una pantalla que mostraba una alerta. Objetivo en movimiento. El juego apenas había comenzado. La lluvia cayó sobre el Bronx como un castigo antiguo. Daniel Carter estacionó el viejo y destartalado sedán frente a un viejo edificio de ladrillo. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, las escaleras olían a humedad y a tiempo. Nada brillaba allí. Nada prometía nada. Victoria Harrington permaneció congelada en el asiento del pasajero. ¿Vives aquí?, preguntó en voz baja. Sí. Daniel apagó el motor. Bienvenido a un lugar donde nadie te busca. Miró a su alrededor, inquieta. No había guardias. No había porteros. No había miradas de admiración. Solo gente con prisa por llegar a casa, cansada, indiferente. Por primera vez en su vida, ella no era nadie. Subieron las escaleras. En el tercer piso, Daniel sacó sus llaves. Antes de abrir la puerta, se giró para mirarla. Mis hijos no saben quién eres. Y no necesitan saberlo. Por supuesto, respondió ella rápidamente. La puerta se abrió. Papá. Ava se arrojó a sus brazos. Pequeña, vivaz, con una sonrisa radiante a pesar de su ropa desgastada. Malik, más reservado, levantó la vista de su cuaderno. Llegaste tarde. Lo siento, campeón. Daniel puso una mano sobre su hombro. Niños, ella es Vicky. Se va a quedar con nosotros un ratito. Victoria tragó saliva. Encantado de conocerte. Ava la miró sin ningún filtro. Te ves triste. La frase cayó sobre Victoria como si fuera una tonelada de ladrillos. Yo, sí, un poco. No te preocupes, dijo la niña, tomándole la mano. Aquí nos curamos. Daniel sonrió suavemente. Esa noche, Victoria durmió en un viejo sofá, envuelta en una manta áspera. Los sonidos de la calle reemplazaron el silencio sepulcral de sus áticos. Apenas durmió. Daniel ya se había levantado temprano por la mañana. Vamos a hacer algo que nunca habéis hecho antes, dijo. ¿Qué? Esperar sin comprobar. Sacó un plan garabateado. Detecté actividad inusual en sus servidores antes de su desaparición. Alguien dentro está ayudando a los secuestradores. Victoria se puso pálida. ¿Un traidor? Sí. Y esperan que entres en pánico. Así que vamos a hacer lo contrario. ¿Eso quiere decir? Daniel la miró directamente a los ojos. Les rogarás públicamente. ¿Qué? Un vídeo. Lágrimas. Debilidad.
Ella negó con la cabeza. No puedo. Si no lo haces, harán el juego más difícil. Silencio. Entonces Victoria susurró. Ya lo he hecho, de verdad. Esta vez lo harás para ganar. El vídeo fue publicado 2 horas después. Victoria, a cara descubierta y con la voz entrecortada. Te lo ruego, no le hagas daño. Obedeceré. Los secuestradores mordieron el anzuelo. Pero lo que no sabían era que mientras saboreaban esta aparente victoria, Daniel estaba activando un antiguo contacto militar. Un hombre al que el sistema había borrado igual que a él. Si hacemos eso, dijo Daniel por teléfono, no habrá vuelta atrás. Una voz profunda respondió. Entonces hagámoslo correctamente. En un almacén de Nueva Jersey, un secuestrador miraba su pantalla. Está loca, sonrió. Él no sabía que, por primera vez, el poder ya no miraba hacia arriba. Pero desde el suelo. El almacén de Nueva Jersey parecía igual a todos los demás, hormigón agrietado, olor a óxido y miedo ancestral. Pero esa noche, algo había cambiado. Los secuestradores aún no lo sabían. En las sombras, a 2 calles de distancia, Daniel Carter observaba el edificio desde una camioneta sin distintivos. A su lado, Ethan Brooks, un antiguo compañero de armas, un hombre que había sufrido el mismo sistema, revisaba su escaso equipo. Un error, murmuró Ethan, y ella muere. Daniel asintió. No lo haremos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Victoria Harrington estaba sentada a la pequeña mesa de la cocina del apartamento del Bronx. Ava dibujaba. Malik leía en silencio. La normalidad más simple y preciada. Victoria estaba temblando. Por primera vez en su vida, ella no estaba a cargo de nada. Ella estaba orando. La operación comenzó sin armas pesadas. Sin gritos. Sin héroes de Hollywood. Daniel cortó la electricidad del barrio, una técnica antigua y casi olvidada. Las cámaras se apagaron. Los teléfonos perdieron la señal. En el interior cundió el pánico. ¿Qué está sucediendo? Una puerta cedió. Ethan neutralizó al primer hombre. Daniel avanzó, rápido, preciso, silencioso. Cada movimiento estaba calculado no para dominar, sino para proteger. Encontraron a Emily Harrington atada a una silla, viva, en shock, pero ilesa. Estoy aquí, murmuró Daniel, cortando las ataduras. Estás a salvo. Emily estalló en lágrimas. En ese preciso momento apareció un último secuestrador, con el arma en alto. Respaldo. Daniel levantó lentamente las manos. Ya has perdido. No. Todavía tengo el poder. No, dijo Daniel con calma. Solo tienes miedo. Un ruido. Una figura detrás. El secuestrador cayó. Se acabó. Al amanecer, Emily estaba a salvo. La evidencia recuperada. El traidor interno identificado. La red expuesta. Victoria Harrington llegó al hospital en silencio. Abrazó a su hermana con fuerza, llorando desconsoladamente, sin dignidad, sin mascarilla. Luego se volvió hacia Daniel. Me salvaste lo que el dinero no podía comprar. Él negó con la cabeza. Te dejaste salvar. Pasaron las semanas. Victoria hizo algo que nadie había anticipado. Ella renunció temporalmente. Testificó públicamente. Financió un programa de ayuda para veteranos olvidados. Colocó a Daniel al frente de una unidad independiente de seguridad ética, no como un símbolo, sino como una decisión real. Un día, en el vestíbulo de la Torre Harrington, Daniel pasó con sus hijos. Ava miró el logo. Papá, es la señora triste. Victoria se agachó frente a ella. Gracias a tu papá ya no estoy triste. Daniel sonrió. El mundo no había cambiado porque un CEO lo hubiera rogado.
Él había cambiado porque ella finalmente lo había escuchado. Un hombre a quien nadie podía ver.